¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy vamos a hablar de algo que ha sorprendido a, pues se podría decir, la mayoría de la comunidad o gran parte de la comunidad el día de ayer, y es que como ya saben, el día de ayer, si son activos por las redes, por mi servidor de Discord, por algún que otro grupo de Facebook, si siguen a algún que otro beta tester, pues se habrán enterado que esta misma semana estará llegando un nuevo mutante exclusivo al videojuego, el cual este mutante, para esto es este video, para analizarlo estadísticamente, pero principal también hablaremos de la polémica, porque fue una gigantesca polémica lo que desató este mutante, porque pues la verdad es algo muy loco, chicos. Y bueno, estamos hablando del nuevo mutante Termodroide Celsius, chicos, así mismo, Termodroide Celsius. Lo están viendo aquí en pantalla cómo luce el mutante. Más adelante mostraremos más detalles, pero este mutante ha sido creado no para el evento de Navidad, sino que este mutante ha sido creado para la celebración del 20 aniversario de Celsius Online. O sea, la compañía Celsius Online cumple 20 años desde que fue fundada. Madre mía, no lo diga. Vaya, bueno, a lo mejor esa es la fecha, pero bueno, chambeando, ¿cuánto tiempo tendrán? Bueno, obviamente tampoco vamos a reducirlos ahora mismo. Así que, chicos, vamos a hablar de todo sobre este mutante, pero primero la principal polémica, chicos. Y es que este mutante fue anunciado directamente como un único método de obtención. Manu, ¿cuál es? Solamente llegará a la tienda directamente en un paquete que te da a el mutante exclusivo junto a 10,000 de oro, y este paquete tiene un precio directo de $50. Sí, chicos, así como lo acaban de escuchar, un paquete directamente por $50. O sea, imagínate que la compañía dice: wow, estoy celebrando mi aniversario número 20, estoy cumpliendo 2 décadas, voy a introducir algo en cada uno de mis videojuegos, pero wow, estoy feliz de esta celebración. ¿Saben qué? Quiero un regalo. Y vamos a poner un mutante a $50 porque pues la verdad la comunidad me importa un comino y quiero monetizar lo que me dé la gana. Literal, eso nos ha dado a entender, porque ya saben que todo el 2024 ha sido un año del desastre, un año del olvido. Ya saben que actualmente presentamos una situación donde literal hay hacks para todo, para obtener lo que te dé la gana. Vemos evos altos con famas bajitas, vemos puro Breakmaster con los mejores orbes del videojuego, defensas bug, mutantes de lo más loco, e incluso este nuevo mutante no llevaba ni 15 minutos desde que lo subieron al servidor del videojuego, porque pues lo vamos a analizar por acá, y ya incluso lo tenía gente con hacks, obviamente de forma gratuita, e incluso lo sacaron en su versión de platino, oro, la versión que quisiera, dándonos a entender que un hack que había sido reparado, que era no poder sacar mutantes exclusivos en platino, de repente ya se puede volver a hacer. Así que, chicos, yo la verdad, para el que lo desee, ¿no? Obviamente yo no obligo a nadie, yo no puedo obligar a nadie, pero la verdad, con el debido respeto, lo más propio debería de ser que nadie compre esta oferta. O sea, porque esta oferta te dice: no me importa nada Mutant Genetic Gladiators, no me importa en lo más absoluto, no me importa que ahorita el juego esté muriendo por la cantidad de hacks que hay ahorita mismo en todos lados, que de repente voy a celebrar mi aniversario número 20 y te voy a meter un mutante a la tienda por $50, pues porque yo quiero dinero. Ni siquiera es para celebrar en verdad el aniversario, no, quiero mi regalo. Es como el que te dice: puedes venir a mi fiesta para celebrar mi cumpleaños porque wow, 10 años no lo cumple cualquiera, perdón, 20 no lo cumple cualquiera, pero ojo, no puedes entrar si no traes un regalo de más de $50. Así que es como si te dijeran eso, no les importa la convivencia, sino simplemente el regalo, el obsequio. Así que la verdad me parece una bofetada a la, pues literal, a la inteligencia y a la paciencia de toda la comunidad de Mutant Genetic Gladiators, y la verdad tienen más que merecido que nadie compre este paquete. La verdad, que nadie compre este paquete, porque comprarlo es técnicamente decir: oh, me gusta que me golpeen, así, directamente. Es lo que da a entender, ¿no? Porque la verdad, chicos, es un descaro rotundo. Eso sí,
Obviamente, como lo he dicho, ya muchas personas lo habían sacado con hacks, mediante obviamente la hibridadora que supuestamente estaba bloqueada. Entonces a las 2 horas de que descubrieron que ya podían sacar a este mutante gratuitamente, pues en vez de solucionar otra vez, ¿no?, de que no se pudieran hibridar los mutantes, lo que hicieron fue que para que no pudieran obtener el mutante, elevaron su precio a 1 millón de oro si uno quería obtenerlo en la hibridadora. O sea, es que Celsius todavía sigue y sigue y sigue postergando las soluciones de los errores, que simplemente lo posterga y lo posterga para que la gente siga comprando. O sea, se supone que esto de la hibridadora, esto ya fue reportado desde febrero. Desde febrero de la hibridadora, de que se podían hacer mutantes, y obviamente, ¿qué sería lo lógico? Bloquear todos los patrones a estos mutantes, etcétera, etcétera. Y no lo han hecho. Simplemente han postergado el tiempo poniéndole un precio. Antes los precios eran de 100.000 de oro, 200.000 de oro. Ahora para el nuevo mutante le han puesto un precio para poder obtenerlo mediante el hack de la hibridadora, con 1 millón de oro, que claro, para los hackers 1 millón de oro no es problema porque no hay un detector de cantidad de oro ni nada por el estilo. Así que eso es lo que quería hablar, chicos, de esa polémica que la verdad ha sido un desastre total. Y sí, chicos, como lo han escuchado, mutante con un único precio de $50 el paquete que te da al mutante, y por supuesto 10.000 de oro. Pero dirán, Manu, ¿en verdad te duele tanto el precio? No tanto el precio, chicos, sino que obviamente sí, es una locura total el precio, para sea lo que sea. O sea, es que si tú quieres celebrar un aniversario, pones, no, voy a colocar una semana de ofertitas especiales y luego al final, no sé, meto al mutante por 20, por $30 si lo quieres, porque ese mutante no va a venir más nunca, ¿me entiendes? O sea, por la exclusividad. Pero es que directamente, ¿saben qué? Ni me molesto, meto una oferta porque estoy cumpliendo 20 años y ya, listo, ya. Ya, ¿me entienden? ¿Me entienden ese punto, chicos? La verdad me encantaría que me dejaran en los comentarios su opinión, porque ayer pasé todo el día hablando al respecto de esto. Así que, bueno, chicos, vamos a empezar con el análisis rápido de este mutante, simplemente para que sepan el conocimiento, porque sé que me lo van a preguntar demasiado en estos días. Más no es fuerte, a pesar de que pues literal ni el 10% ni el 5% se lo van a comprar, porque pues ya hemos visto que el precio es una locura. Pero bueno, chicos, Termodroide Celsius, la verdad, como lo están viendo, mutante exclusivo, claro que sí, mutante galáctico con Cyber, que tiene la habilidad de fortalecimiento, y ambos ataques son ataques múltiples. Desde ya les puedo decir que los ataques de este mutante, la verdad no sé si podré mostrar en el video las animaciones, porque hasta ahora no las había conseguido. Sí conseguí unas, pero no mediante hacks, y la verdad no me gustaría promocionar ese tipo de cosas, pero la verdad puede que tenga de las mejores animaciones del videojuego. Pero bueno, chicos, otro detalle de este mutante es que no es como el resto de los mutantes, que ya saben que al alcanzar al nivel 10 hay un aumento de habilidad, y al nivel 15 se aumenta la segunda habilidad. No, sino que por algún extraño caso, o bueno, mejor dicho, porque así lo programaron, el primer ataque de este mutante, llamarada Fahrenheit, se aumenta al llegar al nivel 30, y ráfaga de Cryo Kelvin se aumenta, o sea, llega al plus al llegar al nivel 50. Así que si eres una persona, un jugador menor al Evo 50, no vas a poder tener el máximo potencial de este mutante. No lo vas a poder tener, así que algo raro. Y este mutante produce como un cazarrecompensas y un Midas, 105 de créditos por hora, por nivel, ¿no? Pero claro, de nada le sirve si no lo puedes multiplicar, ¿no? A no ser que uses hacks, ¿no? Como le está usando la mayoría actualmente. Así que varias cosas. La descripción dice lo siguiente: este mutante exclusivo ha sido creado especialmente para el 20 aniversario de Celsius Online. Su característico color verde aparece cuando está en su estado normal y cambia de naranja o azul cuando está a punto de atacar con sus ataques térmicos. Bueno, ok, chicos, estadísticas para que quieran saber los daños reales. Tiene una velocidad, ¿no?, de 3.92, obviamente una velocidad bastante lenta para el meta actual. Ya saben que estamos en un meta donde pues 5 ya es algo, incluso 5 de velocidad es algo lento, imagínate 3.92, pero claro, obviamente todo depende del resto de las estadísticas. Tiene una vida total de 4.755 puntos, lo cual no es una vida meta, pero tampoco es mala, o sea, es una vida aceptable, está decente, ¿no? Obviamente para su velocidad sí no está muy decente, ¿no? Pero
está bien, ¿no? Ok, chicos, ambos ataques múltiples, el galáctico y el ataque cyber, claro, están viendo que tiene un daño de 984 puntos. Y claro, uno diría, guácala, ese daño literal no te sirve para nada. Más pega una Brittany o más pega casi que un Mixologo, ¿no? No, Gerald Steelgarden pega más de múltiple, ¿no? Ok, pero por supuesto este mutante tiene un enorme aumento del plus de daño para lo que viene siendo un mutante exclusivo, porque obviamente son diferentes, ¿no? Chicos, daños múltiples reales de este mutante es de 1336 puntos, entrando en los tops de más daño múltiple, ¿no? Obviamente se puede comparar fácilmente con el nuevo mutante de ahorita de la tienda, el Peregrino Espacial. El Peregrino Espacial tiene un daño real múltiple de 1313, por lo cual, pues el nuevo mutante tiene 1336, lo cual viene siendo, ¿qué? 23 puntos más de daño múltiple, para que se hagan una idea. Y bueno, habilidad de fortalecimiento 35%, lo cual es bastante. La verdad, ahorita mismo Termodroide Celsius estadísticamente se puede considerar ya, para mí, ¿no?, el mejor exclusivo estadísticamente. Obviamente habrá que probar si es meta, pero por lo que sí les puedo decir es que, como siempre, un mutante así fortalecido va a pegar demasiado fuerte. Y la verdad tiene un daño múltiple increíble, pero claro, su velocidad y su vida hará que ataque, o sea, que llegue a atacar, así que la verdad es un mutante bastante decente, la verdad está bien. Obviamente en mi opinión, ¿cómo se le dice? Que no va para un lado de no meter dinero y un lado de querer que metan dinero. Olvidé la palabra y eso que la digo, madre mía, una vez por semana, ¿no? De modo imparcial, así que la verdad el mutante estadísticamente está más que decente, por skin chido, animaciones 10 de 10, pero bueno, chicos, el problema es ese: si le vamos a permitir a Celsius la sinvergüenzura, o sea, le vamos a permitir la sinvergüenzura de darles dinero simplemente porque están cumpliendo 20 años de aniversario, cuando tienen a Mutant Genetic Gladiators abandonados ya ahorita en marzo se van a cumplir 5 años del abandono de Mutant Genetic Gladiators, refiriéndome a que no ha recibido ninguna actualización, y ahorita mismo pues estamos en una ola de hacks bastante, pero que bastante increíble. La verdad, chicos, traten de analizar muy bien esta situación. Ya saben que, para los que conocen mi canal, ya saben que yo no digo simplemente por llevarle la contraria a Celsius o simplemente por querer perjudicarlos. Literal, les he subido un video de 2 horas 21 minutos explicándole lo que no han hecho en 4 años y medio, más luego un video de casi 1 hora explicando lo del tema de los hacks y muchas cosas, chicos. Y creo que ahorita no hay que ser tontos. Les recuerdo que ya se cumplen casi 80 días desde que quitaron los laboratorios médicos de la tienda. Y no es porque no saben cómo incorporarlos, no. Los laboratorios siguen activos en el videojuego. Lo que es que no están disponibles en la tienda. O sea, si eres una persona legal, nunca vas a poder obtenerlo. Pero si tú literal te metes al código del videojuego, ahí están los laboratorios. O sea, no es que no saben cómo meterlos, es que simplemente no quieren. Simplemente para maximizar las ganancias de que la gente ya gaste recursos sí o sí en comprar fichas, en comprar orbes. O sea, todo ahora mismo es una estafa muy loca. Así que no hay laboratorios desde casi 80 días, no los quieren incorporar porque simplemente no quieren limitar los recursos para que los jugadores expriman lo máximo posible en la tienda, metan dinero y luego, claro, ellos celebran su 20 aniversario, 20 años, o sea, ¿saben qué es ese número? 20 años y simplemente dicen, bueno, para celebrarlo, una oferta de $50. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? A mí no me hubiera importado si fuera una oferta de $50 con un eventito o algo de verdad que lo que conmemorara, ¿no? O algo con anticipado a ello, algo adyacente a ello, ¿no? Pero no. ¿Sabes qué? Directo, toma, $50, pack por la cara. Y mientras estamos abandonados en la situación actual del videojuego. La verdad, a mí me parece una burla increíble. Ya muchos dan por contado los días de Mutant Genetic Gladiators. La verdad, pues ya es cada quien lo que quiera en su opinión. Y la verdad, es algo que me decepciona. Me pone bastante triste. Ya saben que yo desde el inicio del año tengo con el tema de la huelga. Sé que no ha funcionado porque obviamente, pues
no soy, si yo tuviera el poder para mover todo simplemente con decirlo, no estuviera haciendo estos tipos de videos, o sea, literal, bueno, estuviera haciendo otra cosa o ya esto se notara. Obviamente no soy alguien perfecto o no soy Dios, ¿no? Por así decirlo. Obviamente soy una persona común y corriente, creador de contenido de MGG, que a pesar de ser el más visto en los últimos 2 años, pues no hemos podido conseguir llamar la atención de una muy buena cantidad de la comunidad, ¿no? De jugadores, para poder revertir este tipo de acciones de parte de Celsius. Más que todo, poder revertir este tipo de abandono que estamos presenciando actualmente, porque les recuerdo, 2024, un año lleno de hacks, pero principalmente abandono. El peor evento de aniversario, el peor evento de Halloween, hacks por doquier. Creo que en mis últimos videos ya han visto que literal cada combate, cada video es toparme con hackers que hemos visto desde hace 2 meses, 1 mes, y esas personas siguen intactas. Y bueno, y eso porque son los obvios. Imagínate cuántos jugadores te atacarán a ti usando orbes prohibidos, usando mutantes en platino, que obviamente son los mejores del videojuego con mucha estadística, y dirás, hoy, ¿por qué este Evo bajo de repente me está sacando 20 puntos? Mira, por ejemplo, mira, este nivel 300 sacándome 20 puntos por la cara, 300 casi Evo 500, ¿no? Bueno, que obviamente habrá que verificar si es legal o no, y eso es ahora mismo cada día, y cada día son más, y la gente simplemente da por hecho la muerte del videojuego, no por falta de apoyo a la comunidad sigue metiendo dinero, y es algo que Celsius goza todos los días, y goza tanto que pues de modo descarado simplemente, como lo he dicho, van a meter esa oferta de $50 simplemente porque sí, porque saben que la gente va a gastar. Solamente porque saben que la gente va a gastar. El juego simplemente morirá por la acumulación de hacks. Simplemente por ello. No por falta de apoyo, no por falta de jugadores, no por falta de ingresos. Simplemente porque Celsius ya solo lo ve a un punto de explotarlo hasta donde quieran, y hasta que llegue, hasta donde llegue que llegar. Así que bueno, chicos, de verdad, me gustaría saber su más sincera opinión. Obviamente no importa si, pues eso, que si tienen que criticarme algún punto que he mencionado, obviamente háganlo, están abiertos a ello. Yo también estaré abierto a responderles, y por supuesto, díganme, por supuesto, la situación actual, chicos, que la verdad es bastante decepcionante. Creo que esa es la palabra, ya no triste, sino decepcionante, y la verdad no se les cae la vergüenza, o sea, no se caen de la vergüenza. Así que, chicos, like, activen la campanita pues para estar pendiente al full contenido de Mutant Year Gladiator. Esto es hasta que acabe, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leave.